favor. Bueno, gracias. En la noche de hoy abordamos el tema de los hidrocarburos. Fue un rico intercambio de las posiciones de los diferentes partidos políticos a propósito de este tema. En lo que hace al Partido Colorado, le dejamos al Poder Ejecutivo una propuesta que recoge lo que el partido planteó a la ciudadanía en su programa de gobierno de la elección de 2014 a propósito de este tema. Una propuesta que el senador Pedro Bordaberry materializó en un proyecto de ley presentado en febrero de 2015 en el Senado de la República. Nosotros creemos que es necesario, es oportuno en este momento en que todavía no tenemos claro cuál va a ser el destino final de la búsqueda de petróleo y gas en el Uruguay, avanzar en una institucionalidad que nos permita mejorar nuestra posición en la materia y que de alguna manera prevea el uso de los eventuales recursos que esta actividad económica le traiga al país. Nosotros en ese sentido creemos necesario que esa institucionalidad no genere mayor burocracia, sino que básicamente es optimizar y reorganizar y generar coordinaciones entre los diferentes organismos y ámbitos que actualmente vienen desarrollando esa tarea, distinguiendo lo que es la determinación de las políticas de la parte operativa de la actividad de hidrocarburos. Y fundamentalmente creemos necesario que los recursos que provengan de esta actividad sean administrados por un fondo con un criterio intergeneracional, esto es, que de alguna manera preserve esos recursos para las generaciones futuras, pensando en el hoy, pero también pensando en el futuro. En ese sentido, en el proyecto de ley que el partido ha presentado en el Senado de la República, lo que se está previendo de ese fondo es que solo un porcentaje menor de los recursos, de esos ingresos, puedan ser utilizados en el presupuesto nacional, con un destino específico para infraestructura, educación, ciencia y tecnología, y el resto sea administrado en un fondo a través de los instrumentos financieros más adecuados, con participación del Banco Central, de forma tal de conservar esos recursos, como digo, para las generaciones futuras, eventualmente pensando en que pueda una parte de ese dinero destinarse al repago de deuda o a aliviar la carga tributaria, pero todo esto tiene que estar, entendemos, recogido en la ley, es claramente establecido en la ley. Y reitero, la propuesta nuestra es no generar nuevas burocracias, creemos que el país ya tiene suficientes oficinas y empresas que se encargan de esta materia, lo que necesitamos es una mayor coordinación y una mejor determinación de cuáles son las responsabilidades y los ámbitos de actuación de cada uno. En ese sentido, incluso avanzamos en la idea de la creación de una Agencia Nacional de Hidrocarburos que justamente, en cabeza de la cual estén justamente los ministerios y los organismos públicos que estén dedicados a esta tarea, como puede ser el Ministerio de Energía, el Ministerio de Economía, la OPP, el Ministerio de Medio Ambiente y, por supuesto, ANCAP, que es la que en el país tiene la experiencia, el expertise en esta materia y están los recursos humanos y los conocimientos para llevar adelante esta tarea. Preguntas entonces para los representantes del Partido Colorado. No hay ninguna, entonces les agradecemos vuestra participación y a continuación, el Partido Independiente, adelante por favor. Buenas tardes. Ciertamente creemos que esta reunión ha sido muy positiva para lo que es un primer intercambio a partir de un proyecto, un borrador como lo ha definido el Presidente de la República, que había sido planteado a todos los partidos políticos. A partir de ese documento, bueno, cada uno de los partidos hoy hemos establecido reflexiones de carácter general en el sentido de cuál debe ser, a nuestro juicio, la institucionalidad que gobierne los aspectos centrales de lo que será eventualmente la explotación de los hidrocarburos. En lo que refiere al Partido Independiente,
nosotros creemos que debe existir un ente autónomo en el cual que dependa del Poder Ejecutivo, de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Industria, Minería y Energía en su relacionamiento, pero que sea un ente autónomo que esté encargado de todo lo que tiene que ver con la regulación, control y seguimiento de la explotación petrolera, con una independencia que en definitiva, desde el punto de vista técnico y profesional, desarrolle esa actividad para dar las mayores garantías en lo que refiere a una explotación que es tan compleja y donde hay sobre todo una gran asimetría de información entre quienes realizan la explotación y quienes tienen que llevar adelante la tarea de la regulación. Por otra parte, coincidimos que debe existir respecto a los recursos no renovables un fondo intergeneracional. En realidad, el país ya tiene un antecedente en este sentido, en oportunidad de discutir y aprobar la ley que reguló toda la minería de hierro de gran porte. El país definió allí, para ese caso, para el caso del hierro, un fondo intergeneracional donde se establecieron determinadas pautas para el uso de los recursos y cuáles debieran ser los recursos que eventualmente se volcarían a la economía. En el caso del petróleo, por su naturaleza, por la importancia que eventualmente tiene de comprobarse la existencia en nuestro país, esos recursos pueden tener un impacto muy importante que es necesario especialmente cuidar. Hay antecedentes de lo que ha pasado en algunos países que justamente tuvieron descubrimientos de gas y petróleo. Hay lo que en la jerga económica se llama la enfermedad holandesa, que es el hecho de que esos recursos extraordinarios se vuelquen a la economía. Por tanto, un fondo intergeneracional cumple un papel fundamental para que ese tipo de situaciones no se desarrollen. Repito que teniendo la experiencia que de alguna manera generamos de acuerdo en lo que fue la ley de minería de gran porte respecto al Fondo Intergeneracional, esos elementos podrían estar volcados. La experiencia mundial nos muestra que en materia de la gestión de los recursos del petróleo hay buenos y malos ejemplos. Hay ejemplos que los tenemos bastante desarrollados y los conocemos en el marco de nuestro continente, y hay experiencias, como por ejemplo la de Noruega, que ha sido una experiencia exitosa y que ha contribuido a hacer un desarrollo económico y social sostenido. Queremos para Uruguay experiencias como la de Noruega. Y eso significa, en un área en la que nosotros no tenemos, en el Uruguay no existe una profesionalidad en este sentido, está muy poco desarrollada, que aprendamos especialmente de esas experiencias exitosas para no repetir los errores que lamentablemente se han dado con habitualidad en Latinoamérica. Muchas gracias. Señor Radio, ¿quiere agregar algo? Muy bien. ¿Preguntas entonces? Estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes del Partido Independiente y solicitamos a Unidad Popular que pasen a ocupar los lugares, por favor. Buenas noches. Vamos a hacer lo más sintético posible. Vinimos a esta reunión que entendemos muy importante, como todo el mundo, con la expectativa de tener información del resultado de la exploración petrolera, y esa información todavía no está. O sea, la empresa sigue estudiando las muestras, y nosotros una reflexión que hacíamos era en torno a cómo pararnos en un tema
en el que nos movemos con empresas que manejan un poder económico, material inmenso, que incluso, lo decíamos en la propia reunión, hasta hay un nivel de secretismo con el propio Estado, que es el dueño, que somos los dueños de los recursos que teóricamente podrían existir y del lugar donde se hace la exploración. Nosotros decíamos también que para ubicarnos y no caer en la tentación de vender la piel antes de cazar el oso, estas empresas incluso se manejan con inversiones inmensas en el área de la experimentación y del desarrollo de tecnología. Acá se hizo el pozo a mayor profundidad en cuanto a lo que tiene que ver con el agua y sumado con lo que fue para abajo de tierra, el más profundo del mundo. Esos conocimientos, eso es un gran capital y nos preocupa también cuánto nos pudo haber costado a nosotros toda esta experiencia en los controles que tienen que haber habido. Primera cosa. Sobre luego las consideraciones generales de cómo encarar, en el caso de que haya hidrocarburos, la administración, la explotación. Nosotros decimos 4 cosas muy sencillas. Primero, lo dice el Poder Ejecutivo y compartimos. Propiedad absoluta del Estado de todos los recursos que existan en el subsuelo. Segundo, decimos nosotros, en caso de haberlo, tiene que haber una participación activa del Estado en todo el proceso. No solamente en el cobro de una renta, como se planteó acá, un Estado rentista del petróleo, sino ser activo participante de todo el proceso. Tercero, y esto para nosotros es muy importante, y por eso debe estar el Estado, porque tenemos que tener como premisa básica, antes de cualquier cosa, la decisión del máximo cuidado del medio ambiente y los impactos brutales que este tipo de explotaciones provocan de no tener esos cuidados, que aún teniéndolos, algún impacto puede haber. Por eso tiene que manejarse muy bien la ecuación de qué nos sirve. El mundo está lleno de experiencias nefastas en cuanto a explotaciones de este tipo, con consecuencias ambientales, humanas y sociales que generan miseria para los pueblos y riqueza para las multinacionales que se aprovechan de los recursos naturales de nuestros pueblos. Por último, obviamente, si hubiese hidrocarburos, si fuese posible explotarlos, evitando todo riesgo de impacto negativo en el plano ambiental. La renta de ese recurso tiene que ser administrada, obviamente, por el Estado, con miras a una inversión pública activa, resolviendo los graves problemas económicos, de infraestructura y sociales que el país tiene. Por último, y terminando, e insistiendo en el tema ambiental, Uruguay hoy, debemos partir de una base, no tiene capacidades desarrolladas para controlar una industria de esta magnitud. Poníamos el ejemplo de lo que pasó hace una semana en San José, donde una empresa como Dirox tuvo un accidente, según entendemos, grave, que no pudimos evitar ni llegar a tiempo. Imaginémonos lo que puede pasar con explotaciones de esta dimensión. Y terminamos con el pedido hoy que hicimos a todos los partidos políticos de que como primer paso, incluso antes de avanzar en el desarrollo de una institucionalidad para algo que todavía no sabemos si está, podemos aprobar una ley que está en el Parlamento, que presentamos legisladores de varios partidos, prohibiendo específicamente el uso del fracking en la exploración y explotación petrolera. Ese sería un paso concreto que estaría dando una señal al país, a la sociedad e incluso a los capitales de cuál es la prioridad que le da el Uruguay al cuidado del medio ambiente. Preguntas entonces para los representantes de Unidad Popular. Muchas gracias, señores. Y llamamos a ocupar el lugar al señor Edgardo Novik y compañeros. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Lo primero es queremos aclararle a la gente que entienda bien en qué situación estamos. Estamos en un momento
solamente de recaudar información. Y las empresas petroleras que han estudiado todavía no han podido terminar el estudio para darnos un informe terminado de la situación de los pozos petroleros o de la posibilidad de que haya petróleo o gas en nuestro país. Entonces, la posibilidad de que haya petróleo todavía no la sabemos. En el caso de que haya, es un proceso que puede demorar muchos años en llegar a la instancia de poder sacar ese petróleo. Y una vez que se pueda sacar ese petróleo, tenemos la experiencia del asesor iraquí que está trabajando en Noruega, que nos dijo que un país como Noruega recién pudo utilizar los beneficios de la sacada de petróleo 20 años después. Por lo cual, tenemos tiempo para ir avanzando en lo que quiere este país. Pero sí nosotros creemos que un país serio como Uruguay, responsable, que debemos tener la imagen de país serio y responsable, debe tener un ordenamiento jurídico, una ley que le permita a este país avanzar en estos temas. Y sin duda tenemos que avanzar en esta ley. Por lo cual tenemos que crear un organismo que se dedique y que estudie cuál es el avance de las políticas de hidrocarburos en Uruguay. Pero ese organismo no debería empezar a funcionar antes de la posibilidad de que se encuentre ese petróleo, porque no queremos incursionar en gastos innecesarios de cosas que después terminan en la nada. Esa es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es que se cree un organismo, un ente autónomo, que por razones obvias no esté dentro de ANCAP, que esté separado, y tal vez que tenga dos partes. Una parte que se dedique de especialistas a la parte técnica, dónde hay que buscar, cómo, cuándo, que tenga relacionamiento con las empresas petroleras. Y otra parte que es el área económica, ver qué se hace con ese dinero que va entrando, si va a ser un dinero que va a ir a rentas, que es un dinero que se va a destinar a determinadas obras. Todo eso es lo que podemos ir avanzando. Pero como en el tema de seguridad, yo creo que estas reuniones son buenas porque vamos avanzando y nos vamos poniendo de acuerdo entre todos los partidos políticos. Si en la primera reunión estamos de acuerdo un 10-20%, hoy yo creo que hay mucho más porcentaje de cosas que los partidos políticos estamos de acuerdo para que después el Parlamento lo termine de resolver sobre una ley. Esta es una posición nuestra. Queremos darle la palabra, si ustedes nos permiten, a nuestro asesor en este tema, que es el ingeniero Álvaro Bermúdez, para que él les explique más técnicamente cómo es la situación de la búsqueda del petróleo en Uruguay y también si ustedes quieren hacerle alguna pregunta técnica al ingeniero. Así que, ingeniero. Gracias. Yo creo que lo que podemos sacar como conclusión de la reunión hoy es la extraordinaria posibilidad que tiene un país como el Uruguay de poder discutir estos temas mucho antes del fragor de la batalla, aunque todavía no hemos cazado el oso, ¿no? Pero sobre todo el alto nivel de entendimiento político y la madurez que tiene el país para tratar temas que ustedes saben tienen consecuencias muy, muy importantes en todo el mundo. Nosotros no vamos a hacer la excepción si es que tenemos hidrocarburos. De todas maneras, como decía Edgardo Novick, estamos recién en el comienzo. Y el comienzo en la industria del petróleo es de mucha inversión de dinero, mucho riesgo. Es un capital de riesgo que solamente pueden afrontar las empresas más importantes del mundo. Y la defensa de los intereses de la nación es algo que realmente se tiene que hacer en conjunto, tanto gobierno como oposición, desde el primer día hasta el último día, porque hay asimetrías muy importantes, como lo dijo también el presidente, ¿verdad?, en la reunión.
En el tema técnico específico, lo primero que se puede sacar de este pozo de exploración son los perfiles geofísicos y las muestras de la perforación, que son muy importantes y que hasta donde nosotros sabemos, por información del gobierno, están en manos de las compañías en este momento y están siendo estudiadas. Nosotros, como partidos no gubernamentales, pedimos la posibilidad de poder acceder a esa información, que es una información confidencial, de alto costo, que solamente lo tiene quien lo paga, en este caso las compañías de petróleo, pero que por contrato es información de la compañía ANCAP. Y es importante que todos tengamos esa información, así lo entendió necesario el presidente, y nosotros estamos a la espera de esa información, que no necesariamente es sí o no, puede llegar a ser una parte de los estudios, puede haber muchos otros pozos más adelante, esa es la experiencia petrolera que hay en el mundo, y luego los resultados se ven al final. Gracias. ¿Preguntas? Muy bien, muchas gracias. Les agradecemos a los representantes de NOIC y los compañeros, y seguidamente la señora ministra de Industria, Energía y Minería, señora Carolina Cose. Bueno, buenas noches. Lo primero que quiero expresar es el excelente ambiente de trabajo. El sistema político convocado por este gobierno realmente da un ejemplo al participar en esta mesa discutiendo temas tan importantes para nuestro país. Y lo que para mí un ejemplo de eso fue que al comienzo de la reunión todos los representantes de los partidos políticos de a uno fueron felicitando a nuestro presidente por el resultado reciente en el juicio contra la tabacalera. Creo que era compartido por toda la mesa esa felicitación, porque de alguna manera yo sentí que se estaba aquilatando un paso muy importante en la historia del Uruguay y del mundo, en el cual Uruguay, una vez más, desde nuestras dimensiones, pero desde nuestros principios, con un compromiso, estamos dándole una herramienta a todo el mundo para proteger la salud de la humanidad. Y eso se vivió al inicio en la mesa y a mí me parece muy importante. Con respecto a todos los comentarios, algunos partidos políticos presentaron algunos trabajos escritos, otros los van a presentar. Creo que hubieron muchos puntos de consenso, en particular voy a rescatar algunos. Hay una terna que tiene que ver con política, regulación y negocios, política, generación de política, actitud de regulación y de control y además explotación de negocios, que claramente fue diferenciado por todos los partidos políticos y claramente yo creo que todos los partidos políticos coincidieron en que esas deben ser competencias separadas, generador de política por un lado, regulador por otro y explotador de los recursos por otro. Esa es una primera coincidencia conceptual de fondo que me parece muy importante. La otra coincidencia conceptual y de fondo es la importancia que todos los partidos políticos le dieron a la existencia de un fondo intergeneracional. Y ahí también hubo coincidencia en que la mayor parte de ese fondo debería ser conservado para las generaciones que vendrán y otra parte dedicada a infraestructura. Ahí me parece que hubo una coincidencia conceptual muy importante. Sí hubieron una cantidad de temas que podría llamar a esta altura de detalle y también una coincidencia fundamental que es, independientemente si el Uruguay tiene o no recursos hidrocarburíferos, es importante generar un marco jurídico al respecto, como lo fue generar un código de minería, generar una ley de megaminería que per se no nos aseguran la existencia de los recursos, pero que solidifican y complementan la seriedad de Uruguay a nivel internacional. Creo que estaría por acá. Lo que acordamos fue procesar
todos los aportes de todos los partidos políticos y en un tiempo volver a tener una reunión de trabajo. No fijamos el tiempo todavía porque entendemos que precisamos un tiempo para procesar todos los aportes que realizaron los partidos. Otra coincidencia importante que quiero marcar de todos los partidos políticos es la necesidad de no generar más burocracia, la necesidad de no comprometer recursos antes de tenerlos, obviamente, que también lo incorporamos como un elemento fundamental también a tener en cuenta. Y por acá sería lo que yo tendría para informar. Pregunta para la señora ministra entonces. Ministra Martínez de Subrayado, Canal 10. Le quiero preguntar a propósito de las informaciones que tiene o no el gobierno acerca de esos primeros resultados que se esperan de las muestras que fueron enviadas a Europa de las exploraciones. Sí, no tenemos información cualitativa sobre las muestras. Las muestras están en un laboratorio de altísima especialización en Houston, y la verdad que no tenemos resultados. Como expresó el presidente de la República, respetando la confidencialidad de los contratos de ANCAP, en la medida que tengamos esa información, la daremos a conocer como corresponde. No tenemos esa información. Ministra, buenas noches, del Diario del País. Quería preguntarle, con todo respeto, usted como ministra, pero también como ingeniera, si es posible técnicamente que la respuesta no sea un sí o no. Sí hay petróleo, no hay petróleo. Puede ser sí, pero algo, o no, pero algo, puede ser. Le respondo como ingeniera. Algo de esto en un momento hablamos en la mesa también y me parece muy buena la pregunta. A lo largo del análisis de distintos casos, acá se ha hablado de la experiencia en otros países, ¿verdad? Y analizando la experiencia en múltiples países o regiones en lo que es la exploración de petróleo y los resultados posteriores, hemos visto que la casuística, la diversidad de casos es enorme. Por ejemplo, es tan grande que seguramente yo no me acuerdo de muchos, pero hoy se hablaba de Noruega. En Noruega se hicieron 60 pozos exploratorios antes de concluir la existencia. En otros lugares se hizo un pozo exploratorio que indicaba determinada calidad y corriéndose en la misma zona resulta que la calidad no era tal. Son dos casos que recuerdo claramente. A nosotros lo que nos interesa es que se cumplan los contratos que tienen estas petroleras con ANCAP y que los análisis se hagan como tienen que hacerse con toda la tecnología y la ciencia que varía día a día, y que agoten todos los análisis que tengan que hacer para que nos den información certera sobre ese pozo. Pero es un pozo, hay todo un área, no sabemos. Lo importante es tener una política al respecto, una política de exploración, una política de cuidado de los recursos. Yo quiero recordar, aprovechando su pregunta, que este proceso que viene realizando Uruguay de exploración también lo ha puesto en el mapa como un país serio, por las condiciones que se les ha exigido a las empresas, los trabajos que tienen que realizar. O sea, se han seguido cuestiones que tienen que ver con reglas, diría, de clase mundial. Así que no hay un sí y un no, hay bueno, tenemos que tener la información para seguir evaluando. Hola, buenas noches. Ken Parks, de la agencia Bloomberg. Dos preguntas. ¿Total ha indicado el gobierno más o menos en qué fecha piensa entregar los resultados? ¿Va a ser este mes o en agosto? Y en cuanto a Uruguay Ronda 3, si el Estado avance o no con la ronda, eso depende netamente en los resultados de esta perforación de Total. Gracias. No, le contesto la segunda en primer lugar. No, el tema de avance de la ronda 3 no depende de estos resultados para nada. Es un tema de organizarlo y llevarlo adelante, y en este momento hemos tenido distintas prioridades. No hay una definición negativa con respecto a la ronda 3. Es un tema de prioridades en la organización del trabajo. Con respecto a los plazos, aún no tenemos plazos. Les explico un tema. Estos laboratorios de alta especialización en realidad reciben muestras de muchísimas empresas y tienen digamos, un queue de atención, como un stack de atención. Estoy hablando con términos que me delatan, que no los podemos manejar y no sé si la empresa los puede manejar. No tenemos un tiempo. ¿Hay más preguntas?
No, muy bien. Damos Bueno, por muchas cerrada gracias. esta conferencia de prensa, aclarando que los partidos que no han accedido a esta sala de prensa, porque ellos no lo han deseado. Muchas gracias y buenas noches.